Vendría otra pregunta que también se la hacen en la calle y nosotros. ¿Qué tan viable es implantar vehículos eléctricos en Envigado? Yo le voy a robar dos preguntas obligatorias de SPE. ¿Sí? Top 3 de Renault que tendría usted. ¿No le falta a Renault un carro con esa chispa ahora? Bueno, una pregunta así cauciosa, fundamental, como para ir cerrando. ¿Sofasa gana plata? Amigos de SPE, bienvenidos de nuevo. Estamos iniciando 2026. En este espacio, nuestro podcast del sector automotor, con una entrevista muy interesante, con un invitado muy especial que seguramente nos va a dar no solamente de una marca, sino un espectro de todo lo que es el mercado del sector automotor. Bienvenido, pero antes, José, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su compañía. Feliz año. Gracias, Juan. Pues nuestro invitado de hoy se lo puedo plantear de dos maneras. ¿Sí? Juan Camilo Vélez, ingeniero, paisa, profundo, ¿sí? Formado en Francia, ¿sí? Bilingüe, por supuesto, persona con una amplísima trayectoria en el sector del automóvil internacional. Ha estado en Colombia, en Argentina, en Brasil y por supuesto en Francia. Pero la segunda parte es que es el presidente de Sofasa. ¿Quién más, José? ¿Qué más? Sí. 55 años de nuestra planta funcionando, 1.700.000 Renaults y de todos los tamaños vendidos en Colombia, ¿sí? Y Juan Camilo sale de la Facultad de Ingeniería en Francia, ¿no? ¿Tú te fuiste por allá o no? Sí, señor. Sí. Bueno, primero, José, Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Un honor que estés acá. El honor es mío, un feliz año también. Y efectivamente, José, yo cuando estaba en tercer año de Ingeniería Mecánica en la Universidad AFIT, ¿podemos decir el año como para que le referencien las caras? Sí, claro que sí, estamos en el año 2000. Entonces bueno. Estaba en tercer año y me propusieron que había un doble diploma con la Escuela Nacional de Ingenieros, que es un grupo en Francia, de hacer un doble diploma, hacer cuarto y quinto año en Francia. Había algunos requisitos, yo me inscribí, obviamente pues éramos 10 personas que nos había propuesto de AFIT y estuve allá, hice cuarto año en Metz, quinto año en Saint-Étienne y tengo el doble diploma, tengo ingeniero mecánico de la Universidad EAFIT y tengo ingeniero mecánico grado máster de la Escuela Nacional de Ingenieros de Saint-Étienne. Pues tiene todos los pergaminos para que hablemos de tantas cosas que nos convocan hoy a este podcast. Mil gracias por estar acá. Y pues vamos a revolver la parte personal con la parte industrial, porque yo creo que, es decir, obviamente que la parte corporativa de la empresa es un fact, ¿sí? Pero el desarrollo de un colombiano dentro del mundo del automóvil hasta puestos tan importantes, no solamente el de hoy, ¿no? Todos los que ha desempeñado en Renault. ¿Cómo te enganchan? ¿Quién te roba para Renault? ¿Qué pasa? Sí, bueno, la historia, yo diría, empieza desde muy pequeño. Yo quería trabajar en Renault desde pequeñito, cada vez que pasábamos... Todos los ingenieros de Medellín quieren trabajar en Sofasa. Todos los ingenieros de Medellín queremos trabajar en Sofasa Renault, claro. Sí. Y bueno, y de hecho yo pues siempre lo tenía muy claro, estudié ingeniería mecánica, yo fui ingeniero desde pequeñito. Y siempre, inclusive cuando la Universidad AFIT me propone hacer el doble diploma en Francia, pues hombre, me gusta Renault, Francia, aprender francés, etcétera. Entonces era pues como iba en coherencia, claro. era en coherencia con ese sueño que yo tenía. Entonces cuando estaba en Francia, la Universidad EAFIT siempre ha sido muy allegada a Renault Sofasa y en ese momento el decano de la Escuela de Ingeniería, Alberto Rodríguez, era muy amigo de Germán Camilo Calle, que en paz descanse, que era el vicepresidente de Desarrollo y Proyectos en ese momento de Renault Sofasa, que después posteriormente fue presidente de Sofasa. Germán Camilo entonces se entera de estos estudiantes de AFIT que estaban en Francia estudiando y particularmente que yo en ese momento estaba regresando, acaba de terminar quinto año en Francia y que estaba yendo pues a Medellín y él me contacta para conocerme, hacer una entrevista de conocimiento. Entonces estuve yo en la oficina de Germán Camilo. Él me contó del proyecto Logan que se estaba iniciando en ese momento. El proyecto se llamaba el L90 y adicionalmente en ese momento trabajamos también con el grupo Toyota y se estaba iniciando el proyecto del Daihatsu Delta de 3 toneladas y 3 toneladas y media. Entonces Germán Camilo me dijo, me interesa mucho tu perfil, me parece que podrías pues contribuir en la empresa.
y tenemos estos proyectos, ¿te interesa? Y obviamente había sido el sueño mío de toda la vida, entonces claro, de una acepté. Pero vos sos fierrero, no sos tan, obviamente está la ingeniería, que eso me imagino que es parte de tu conocimiento, como lo has desarrollado, pero siempre con los carros, una afinidad por el motor, por sí, a mí la gasolina. Me gustan mucho los carros, pero también me gustan mucho las máquinas como tal. Por ejemplo, yo uno de mis hobbies que tengo también me gustan los relojes y a mí me gusta desarmarlos, limpiarlos, volver a armarlos y a mí pues todavía hoy me parece increíble que un reloj, por ejemplo, de cuerda o automático funcione sin una batería. Sí, es la mejor máquina del mundo, aguanta golpes, va a la luz. Pero vos exactamente te metes a hacer, tú es barato. Sí, lo hago. Entonces, a mí me gustan las máquinas y obviamente los carros me apasionan, me encantan y a eso me dedico, pero las máquinas en general, los helicópteros, los aviones, los relojes, me llama mucho la atención. Y por ende la planta. Y la planta me encanta. A mí, por ejemplo, cada vez que paso la planta y llevo pues 22 años entrando en plantas de producción, cada vez, o sea, soy como un niño. Yo, por ejemplo, cuando entro a soldadura, veo las pinzas, veo los robots, cuando veo, por ejemplo, en cataforesis que se sumerge el vehículo, para mí es como un niño, es como la primera vez. Es el parque de diversiones. Venga, Juan Camilo, hay una historia, es decir, probablemente ustedes no conocen toda la planta de Sofasa, pero la oficina donde entraste no está a más de 150 metros de la que tienes ahora, ¿sí? Exactamente. Pero de esa oficina de ingeniería a la presidencia de Sofasa han pasado 22 años dando vueltas por el mundo. 22 años. ¿Ah? Empezaste pues en ingeniería con Logan y todo esto, pero después te trasladan, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué parte o qué rol desempeñabas con el desarrollo de Logan? Porque pues chévere, ¿cómo entraste tú a la planta y qué hacías? Excelente, sí. Mira, entonces, cuando yo entré, yo tomé un perímetro que, pues, el puesto se llamaba responsable de ingeniería y yo me ocupaba de todo lo que eran los productos incorporables y tenía unos productos que se montan en la cadena de montaje. Entonces tenía pinturas, aceites, mastics, todo eso estaba en mi perímetro, entonces muy ligado al taller de pintura de la planta de Envigado. Y adicionalmente tenía los vidrios, las plumillas y algunos insonorizantes, por ejemplo el insonorizante salpicadero. Entonces trabajé con algunos proveedores, por ejemplo como Vitro, Sangoban, trabajé con Spum Latex, trabajé pues con Colpisa, que ahora después fue PPG. PPG, sí, los Uribe. Exactamente, con los Uribe. Entonces, ahí fue donde yo comencé como ingeniero. Eso fue en agosto del 2003. Lanzamos el proyecto Logan en el 2005, ya pues comercialmente. Y en el 2005, justamente Germán Camilo me propone ser jefe de ingeniería para un futuro proyecto en Sofasa, que ese proyecto todavía no existía. Entonces me fui para Francia entre el 2005, 2007, 2008 más o menos. Me la pasé mucho entre Francia y Colombia, era casi como el window person entre las dos ingenierías, cuando eso no existía la región, no existía la ingeniería regional América. Entonces me iba un mes para Francia, volvía 1 o 2 semanas, volvía y me iba, entonces así estuve e hicimos el estudio de varios proyectos. Por ejemplo, en su momento estudiamos el Twingo 2, hicimos el estudio también del Clio 3 y afortunadamente después ya tuvimos el Sandero y cuando tuvimos el Renault Sandero firmamos el precontrato y el contrato, vuelvo entonces a ya pues como base en Envigado y en ese momento regresé como jefe de UET, pues era un gerente de grupo de ingenieros de chasis y seguí como jefe de proyecto, o sea, tenía los dos roles en paralelo. Ahí teníamos pues todas las piezas de chasis, amortiguadores, resortes, etcétera, el desarrollo de los proyectos del Sandero y adicionalmente pues de toda la vida serie que fabricábamos todavía en la planta. Yo creo que ahí empatamos con una historia moderna, ¿sí? Pero de atrás viene un background pues de R4, R6, R12, R9, R18, R21 y todo eso. ¿De eso te tocó algo? No, cuando yo entro en la planta de Envigado, que fue en agosto del 2003, en ese momento fabricábamos el Renault Twingo, fabricábamos el Renault Clio, el Megane, el que era el largo, pues el sedán, y fabricábamos por parte de Toyota la Prado y fabricamos la Land Cruiser y la Hilux. Luego hicimos el proyecto y empezamos a fabricar después el Logan y el camión Daihatsu Delta a partir del 2005. Hay una cosa que es una constante en todo esto, ¿sí? Que es la planta. La planta está en el mismo sitio físico, en el mismo tamaño físico, mucho más eficiente y todo eso. Y por ahí, a mí me sorprende cómo de un día para otro,
como dices tú, a mí pero me parece mucho más complicado la planta que el carro. ¿Sí? Diseñar una planta que 55 años después siga soldando y haciendo carros, cuando han pasado tantas generaciones mecánicas y tecnológicas, me parece que es la máquina más importante de la industria, ¿no? Tal cual, José. Y de hecho, nosotros tenemos la planta, nosotros empezamos a operar en 1970. O sea, Renault como tal en Colombia nace en 1969, pero la planta empieza en 1970. Y aún hoy todavía hay optimizaciones para hacer. Siempre tienes el flujo, el proceso, la automatización o hacerlo mejor manual en vez de automatizado. O sea, la planta siempre, siempre la está reinventando. Pero hay otro factor que pues, es totalmente evidente, ¿sí? Sofasa es una de las plantas más eficientes del grupo Renault en el mundo, ¿sí? Pero yo siempre he pensado que el gran producto, el gran core es los paisas. Sí, estamos... Sí, seguramente lo van a odiar, pero los rolos no serían el engranaje para esa planta, sin duda. ¿Sí? No, es que el espíritu que se vive allá, es decir, los frijoles de los viernes, empecemos por ahí. La pertenencia, que yo creo que eso es un tema que ellos viven en Renault y sí, esa es su alma. El que está ahí es porque la marca lo mueve. Sí, pero de todas maneras yo quisiera, bueno, al tener la oportunidad de haber trabajado con otros países, porque yo viví, como lo dijiste, viví en Argentina, viví en Brasil, viví en Francia y adicionalmente por mi rol trabajaba con India, Turquía, Rusia, Corea. Yo puedo decir que uno de los grandes pilares que tiene Renault Sofasa es su gente, pero no solamente los paisas, porque nosotros tenemos 11.500 personas que trabajan directo o indirectamente con Sofasa. Entonces tenemos, por ejemplo, 1.300 en la planta, tenemos 150 en Plan Rombo, unos 50 en MFS, que es la financiera, y adicionalmente 3.000 personas en la red de concesionarios, 7.000 personas en los proveedores. Y cuando uno ve esos proveedores, por ejemplo, esos proveedores los tenemos en 7 regiones. Tenemos proveedores en Bucaramanga, en Bogotá, en Jamundí, en diferentes partes, y lo mismo con la red de concesionarios en Caquetá, Meta, en La Guajira. Y la verdad es que la marca está hoy donde está, no solamente por la planta, que ha sido supremamente importante, sino por toda esa red y todo ese ecosistema que hemos creado. Y ahí estamos hablando que es el colombiano. Y ahí yo creo que tenemos una fuerza como país, y es que cuando nosotros estamos con un objetivo claro, somos disciplinados, somos capaces de hacer lo que ha hecho Renault en estos 56 años y tener una empresa que aún... contra casi que todo pronóstico, aún siga siendo líder, estar vigente y sea una de las marcas más queridas por las familias colombianas. Claro, no es procedente, por supuesto, traer otras marcas a colación, pero es la única sobreviviente que existe, ¿sí? ¿Y cuál sería la razón por la cual los otros dos competidores se fueron? Es decir, Mazda y Chevrolet, pues eso lo conocemos todos, ¿no? No es hablar mal del uno y del otro, pero yo creo que industrialmente sí le convendría a todos los oyentes conocer cuáles fueron las diferencias. Yo voy a hablar desde lo que conozco, que es Renault Sofasa. Pues bastante. Que es Renault Sofasa. Y yo creo, José, que cuando uno revisa por qué estamos hoy donde estamos, yo creo que hay algunos pilares importantes. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos... Bueno, aparte de los 56, ya este año 57 años de experiencia en el país, nosotros tenemos los 3 core process, o sea, los 3 procesos de la industria automotriz. Tenemos la ingeniería o concepción, tenemos la producción y tenemos la comercialización. Nosotros tenemos un equipo de ingeniería que es pequeño, pero tenemos un grupo de ingeniería que hace la validación de todos los autos antes de comercializarlos. Hacemos validaciones de arranque en pendiente, de altura, de frenado, con las condiciones de combustible, de carretera. Entonces, eso hace que los vehículos que pongamos nosotros en las manos de nuestros clientes colombianos estén totalmente adaptados. Entonces, eso es importante. Segundo, tenemos nosotros la red de concesionarios. Podemos definir eso como producto. Sí, como conocimiento del territorio. Sí, o sea, tenemos la necesidad. Bueno, okay. Bueno, después tenemos nosotros otro pilar que es importante y es que tenemos la red de concesionarios. Bueno, voy a seguir al segundo core process mejor. El segundo core process es que tenemos una planta de producción. Y en esa planta de producción hemos tenido durante 56 años una inversión sostenida durante el tiempo. ¿De acuerdo?
Para darles un ejemplo, en los últimos 10 años nosotros hemos invertido 1 billón de pesos. Y ese billón de pesos no lo hemos invertido solamente en la planta, sino que lo hemos invertido con nuestros proveedores, ¿de acuerdo? Para hacer las piezas. Y hemos tenido una transferencia de conocimiento, no solamente para nuestros operarios, para nuestros ingenieros, sino también para los proveedores. Yo pongo un caso que a mí me gusta mucho y es el ejemplo de Riduco. Riduco en el 2005, hasta el 2005, era un proveedor que hacía cajas para botellas de cerveza y hacía asientos, sillas de plástico para los jardines. Y nosotros, en la búsqueda de buscar proveedores y ser más competitivos, les propusimos hacer piezas de los vehículos. Ellos se montaron en el cuento, nos creyeron y nosotros hicimos una transferencia de know-how y de tecnología con proveedores internacionales y con la casa matriz, y ellos compraron inyectoras de 3.000 toneladas, los moldes gigantes para hacer una plancha de bordo, etcétera, y hoy en día son proveedores que es un proveedor que nos hace a nosotros los paragolpes, la plancha de bordo, la consola central y los paneles de puerta, adicional de otras piezas plásticas, pero es que estamos hablando de piezas complejas, piezas grandes, con unas inyectoras, como decía, de 3.000 toneladas. Y ellos inclusive están en el parque de proveedores de Sofasa, ellos inyectan las piezas justo al lado de la planta de la línea de producción. Entonces hemos tenido en ese core process una inversión y una transferencia de tecnología constante, sostenida durante más de 5 décadas. Después tenemos el core process comercial. Y ese core process comercial es la red más grande del país. Tenemos 108 puntos y esos 108 puntos no están concentrados en las grandes urbes. Porque, ¿qué diría uno? No, pues vendamos en Bogotá, en Medellín, y allá tengo más del 50% del mercado. Correcto. Pero nosotros tenemos, en nuestra red de concesionarios, nosotros tenemos puntos en La Guajira, en Caquetá, en Meta, en Casanare, en Nariño, en Cauca. Mejor dicho, nosotros lo que queremos es realmente irrigar y estar en todo el país. Y así nuestros clientes, por ejemplo, porque siempre el cliente está en el centro, nuestros clientes pueden tomar su Renault y se dé paseo por este país que es espectacular, hermoso, y saber que cuenta con el respaldo de la marca y que en cualquier parte del país va a tener un punto de venta o un punto de postventa que le puede dar soporte. Y creería yo también su gente, ya lo comenté, y el otro pilar que es uno de los más importantes que creo yo que nos ha diferenciado es la resiliencia, y es esa capacidad de adaptarnos. Nosotros acá no tenemos políticas de gobierno, tenemos políticas de Estado, ¿de acuerdo? Nosotros hemos estado durante 5 décadas y queremos estar 5 décadas más o más. Entonces no son tomar tampoco decisiones ya con el gobierno de turno, plazo, claro, sino que tenemos que ver a mucho más largo plazo. Nosotros los ciclos de inversiones que hacemos son ciclos de inversiones a 10, 15 años. Yo no sé qué va a pasar con los gobiernos de aquí a 15 años. Puede haber 2, 3 presidentes y yo no sé cuáles van a ser las políticas de gobierno de cada uno de los países. Pero lo que yo sí sé es que el Grupo Renault quiere estar implantado de manera perenne en Colombia, y para eso es que hacemos toda nuestra estrategia. Y entonces esa resiliencia es que nos ha tocado, por ejemplo, un ejemplo que es muy ilustrativo de esa capacidad de reinventarnos. Nosotros en el 2007 en Sofasa fabricamos 78.000 vehículos. Puede ser de los años históricamente que más se ha producido. Tenemos una capacidad instalada de 80.000 vehículos. Hicimos 78.000. Y de esos 78.000 exportamos 30.000 a Venezuela. Después la frontera se cerró y ese mercado fue cayendo. De hecho, durante varios años no exportamos más a Venezuela. El año pasado comenzamos nuevamente a exportar. El año pasado exportamos 622 vehículos. En 2007 exportamos 30.000 y el 2025 exportamos 622. No cerramos la planta. ¿Qué hicimos nosotros en ese momento? Nosotros en ese momento fuimos y buscamos otros clientes. Entonces nos adaptamos y empezamos a vender en México, empezamos a vender en países que tuvieran costa en el Océano Pacífico, que eran clientes que no eran normalmente los clientes de la planta de Envigado. Entonces nos adaptamos, buscamos nuevos clientes y hoy en día, por ejemplo, la producción del año pasado produjimos un poco más de 34.000 unidades, 44% las exportamos.
Juan, tú mencionabas algo muy importante de tus proveedores a nivel local. Hoy podríamos decir qué porcentaje del carro que ustedes fabrican en Colombia son piezas de manufactura local. Esa pregunta, Juan Pablo, es porque siempre que uno habla de porcentajes, siempre tiene que tener cuál es la referencia. Lo que yo puedo decirte es que el contenido de integración local es del 35%. O sea, es súper bueno. Sí, es 35%. ¿Pero en plata o en cantidad de piezas? Esa es la norma que tenemos nosotros con el gobierno para ser considerados, por ejemplo, en transformación y ensamble. Bajo el régimen de transformación y ensamble. Entonces ahí entran unos factores, podríamos revisar pues obviamente la fórmula, pero es 35%. Casualmente, todo lo que tú hablabas antes de empezar este podcast, hace 12 horas, el presidente de Colombia, pues esto lo verán ustedes después, le acaba de poner el 30% a los productos de Ecuador y viceversa para los Renault que usted vende allá. De un día para otro le cambian a uno las reglas del juego en este mundo y realmente son cosas muy serias, muy profundas, muchas inversiones, muy costosas que merecen un trato diferente de parte de todos los gobiernos, no de este, sino de todos. Cuando vemos que Venezuela cierra, cierra, las importaciones no van, amenazan con Brasil, amenazan con normas técnicas, ponen aranceles al otro lado del puente. Realmente es difícil hacer como unas previsiones y que le crean en Renault a este mundo tan cambiante y como tan desordenado que tenemos, ¿o no? Sí, pero la verdad es que en el Grupo Renault nos tienen mucha confianza, porque hemos tenido buenos resultados, porque tenemos una marca que más que francesa se considera una marca colombiana, y cuando hemos presentado nuestras proyecciones estratégicas de cómo vemos el mercado, nos tienen confianza. Entonces yo creo que esa confianza que se ha creado durante 5 años, durante 5 décadas, pues todavía está vigente, y cuando nosotros decimos, ok, puede ser que hoy tenemos el presidente de Ecuador y el presidente de Colombia que están con el tema de los aranceles, pero eso es algo que es muy puntual. Uno no va a cambiar sus estrategias de inversiones y de modelo de negocio de 5 décadas simplemente porque Capricho. Yo lo digo, no se preocupe. Ok, pero no son decisiones tan de corto plazo, porque tú lo decías bien, José, nosotros aquí estamos haciendo inversiones que son a muy largo plazo. Por ejemplo, una pregunta que mucha gente se hace, yo me la he hecho muchas veces, una planta como la de Sofasa que tiene pues un concepto técnico para determinados vehículos, ¿sí? Que no son los más modernos, por supuesto, ¿sí? ¿Qué tanto se puede actualizar, digamos, para la nueva generación de carros que está llegando, que tiene otro tipo de soldaduras, que tiene otro tipo de materiales, que tiene otro tipo de tecnologías y de velocidades de fabricación y tal? ¿Esta planta puede evolucionar rentablemente hacia eso? Sí, claro, José. Nosotros lo que estamos haciendo, y es una de mis prioridades, es convertir a Sofasa en un hub de exportación. Ese hub de exportación es que habrá una producción que hagamos nosotros en la planta de Envigado que se quedará en Colombia, pero la mayoría de lo que produzcamos va a ser exportado a todos los países de Latinoamérica. En ese orden de ideas, esos proyectos que lleguen a futuro y que son una de mis prioridades en este momento van a ser vehículos que sean supremamente competitivos. Desde el punto de vista de otras tecnologías, claro, porque mira, en Colombia, y usted lo conoce mejor que yo, en Colombia el año pasado, en el último semestre, se lanzó un carro nuevo casi que cada día y medio. O sea, si yo tomo todos los lanzamientos que hubo en el segundo semestre y divido por el número de días, cada día y medio se lanzó un nuevo vehículo. Obviamente los nuevos proyectos que nosotros estemos lanzando, tanto importados como producidos localmente, tendrán que ser competitivos con todo este mercado que tenemos nosotros aquí en Colombia. Vendría otra pregunta que también se la hacen en la calle y nosotros. ¿Qué tan viable es implantar vehículos eléctricos en Envigado? Viable desde el punto de vista técnico de know-how, todo. Bueno, pues si lo conocemos. Las piezas, sí, no, lo conocemos e inclusive podríamos hacer operaciones de ensamble. El tema aquí es volumen, el volumen. Hagamos una cuenta rápida aquí en servilleta. Diga pues. En Colombia se vendieron el año pasado en el perímetro de nosotros, sacando los camiones pesados y los buses, 234.000 vehículos. ¿Sí? De esos 234.000 vehículos, el 8% fueron 100% eléctricos. Ahí estamos hablando de 16.500 carros más o menos. Y esas son todas las marcas, todos los modelos. Normalmente en una industria como la automotriz, uno empieza a rentabilizar las inversiones de un nuevo vehículo
más o menos a partir de los 25.000 vehículos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo tendría que vender 25.000 vehículos solo de un modelo, cuando hoy en Colombia estamos vendiendo 16.000 de todos los modelos. No te da, no hay mercado. Entonces, en este momento no hay mercado. ¿Y qué es lo que pasa también? Que nosotros tenemos un mercado colombiano que es el mercado que está más avanzado en la transición energética de toda Latinoamérica. No hay ningún otro país de Latinoamérica que tenga un porcentaje de híbridos y de eléctricos como lo tiene Colombia. Entonces, contar con volúmenes de exportación de otros países vecinos para poder justificar esas inversiones, yo no lo veo, por lo menos en el corto plazo. Técnicamente sí es factible, pero va a ser muy difícil de hacer. Lo que nosotros le creemos, José y Juan Pablo, es a una transición energética de manera responsable, de manera gradual. Y nosotros por eso es que en el portafolio que tenemos hoy en día tenemos para todos los gustos, para todas las necesidades. Nosotros tenemos motores térmicos que son de última generación, motores que son supremamente performantes en términos de consumo de combustible. Tenemos los híbridos ligeros, tenemos los full híbridos y tenemos los 100% eléctricos. Entonces, clientes que vivan, por ejemplo, en Bogotá o en Medellín, que tengan una necesidad particular de hibridación o de electrificación, tenemos los modelos. Un cliente que viva de pronto un poco más alejado de las urbes, que necesite un carro de combustión 4x4, tendrá también su opción. Entonces, la idea acá es no sesgarnos con una sola tecnología, y tenemos un portafolio que responde a todas las necesidades, y ya será el cliente que se vaya adaptando a sus necesidades. Antes, off the record, estábamos hablando de un punto importante. Yo sé que pues hay por ética y por todo, uno no se mete con otras marcas, pero a propósito de la transición energética y tal, hay un fenómeno en el mercado que fue la llegada de Tesla, ¿sí? Ahorita, hace un mes. Noviembre, sí. En noviembre, sí. Y pues obviamente que tiene market una cantidad de tradición, en fin, toda una cantidad de componentes comerciales, digamos, ¿sí? Pero contigo hablábamos de la parte tecnológica, que es un carro que te causó mucha impresión como ingeniero. ¿Sí? Saquemos un poquito el rombo y aterricemos en la ingeniería personal. Sí, volviendo pues como a esto de la pasión pues por la ingeniería y por las máquinas. Efectivamente, José, cuando nosotros en Tecnocentro, en Francia, se hace un desmonte de vehículos de la competencia, ¿de acuerdo? Cosa que hacen todas las OEM, no es una práctica pues, en Sofasa los he visto todos. Sí, en Sofasa, y lo hacen pues toda la competencia. Mundo. Y me llamaba mucho la atención, efectivamente, en particular pues Tesla, el gigacasting de aluminio que hacen, y cómo la carrocería no es como lo hemos hecho siempre todos los occidentales y ahora pues los asiáticos, de desarmar, hacer un breakdown completo de la carrocería en varias piecitas y después hacer la soldadura completa para armar la carrocería, sino que eso es como un Lego duplo de ese de niños. Que grandes, piezas grandes. Sí, piezas grandes, entonces ya con 4 piezas armaste la carrocería. Eso me llamó mucho la atención, José. Porque ayer lanzaron, usted lo verá en otra fecha, pero lanzaron el Volvo XC60 y leía que hay una pieza de fundición en aluminios especiales que ahorró 105 componentes. Lo hacen en una sola pieza ahora. ¿Sí? Y voy un poco más allá. Digamos que hay pues no puedo decir que retraso, pero sí hay un ritmo diferente entre la industria del mundo con los chinos. Los chinos son capaces de hacer carros en 2 años y medio. Sacar un modelo nuevo. Tú que has andado por todos los países supervisando el avance, el desarrollo de cada producto de Renault confidencialmente, muchos que están desarrollándose en otras partes. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se colgó la industria occidental, digamos, con respecto a los chinos en esa rapidez? Sí, José, la pregunta es muy buena, muy válida, y yo creo que hay algunos factores que hay que terminar de todas maneras de entender. Pongo un caso, de pronto un ejemplo que explica una parte, no explica todo. Cuando nosotros hacemos unos vehículos, nosotros esperamos a que tengamos el herramental definitivo para hacer el vehículo ensamblado, ¿de acuerdo? Entonces tengo yo, por ejemplo, tengo un herramental en China, tengo un herramental en Tailandia, tengo un herramental en Japón, en Brasil, en Colombia. Cuando los herramentales ya están listos,
antes de hacer la transferencia al país, a la planta que va a hacer la producción, se envían las piezas a armar si eso que estamos haciendo, si arma un vehículo, pues si no hay alguna interferencia o algo que numéricamente no se vio. Los chinos, algunos chinos, por ejemplo, no esperan a tener el herramental definitivo, sino que hacen unos herramentales de menor valor y que tienen mucho menos capacidad, lo que se llama pues en la industria un soft tool, para poder hacer esas maquetas físicas. Prototipos. Sí, que podría ser como un prototipo, pero podría ser vendible. Esos soft tool a veces uno los puede utilizar, porque imagínate que hay unos herramientales, por ejemplo, que pueden hacer 250.000 piezas. El soft tool puede hacer 50.000, pero es vendible, pues, o sea, son piezas que responden a todo el cuaderno de cargas y a todas las validaciones. Es simplemente que son mucho más livianos, con menos capacidad, pero igual son igualmente robustos. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido, por ejemplo, de los chinos? Es que nosotros todos los occidentales estábamos haciendo con el herramental definitivo, armamos el vehículo, estaba ok, graneábamos y enviábamos los herramientales para hacer la producción. Los chinos hacen una etapa intermedia y es, yo hago un soft tool, veo si el vehículo físicamente sí es un vehículo, si hace un vehículo, si da ok, comienzo a producir con ese soft tool y en paralelo ya sí me hago mi mega molde para poder producir ya después en mayor cadencia. Entonces, eso es uno de los ejemplos. Ahora, José, nosotros obviamente estamos aprendiendo de eso. Nosotros, por ejemplo, el Twingo que acabamos de lanzar en Europa es un vehículo que estamos haciendo en 18 meses. Entonces, obviamente, pues aquí hay dos formas, que es lo que yo siempre digo, o se preocupa o se ocupa. En el grupo Renault, obviamente nos estamos ocupando y, por ejemplo, un Twingo ya es una demostración de que podemos hacer nosotros también a la misma velocidad. Bueno, facilita muchísimo ese tipo de desarrollos cuando los vehículos son eléctricos, que la plataforma es mucho más común y que el desarrollo de piezas, pisos y demás es mucho más sencillo, o en definitiva es exactamente igual. Para mí no sé si es exactamente igual, pero no hace la diferencia. Ok. Pero digamos, lo que tú decías es como los chinos diseñan los carros en un laptop y ustedes lo estaban haciendo en un servidor así de grande. Más o menos, pues, una analogía. Más o menos. Un poco burlesca, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, a propósito, tú pusiste un nombre clave, R5, R4. Ese R4 que vimos que lanzaron en París hace 4 años, 3 años, ¿sí? No es el R4 que la gente esperaba. Yo creo que el R4 que la gente esperaba es el 5, que aquí en Colombia nunca se pudo hacer por cosas del gobierno, que con Sofasa no podían ensamblar carros de dos puertas. En la época, no sé si a ti te tocó ese momento, pero había una reglamentación y por eso devolvieron las furgonetas de Renault. Bueno, en todo caso el R5 se hizo en Venezuela, pero Colombia, que era como la mata para haberlo hecho, pasó de agache. Hoy en día yo creo que es un carro que uno lo ve y dice, ese es como el Renault que me reconecta. Sí, efectivamente. Inclusive el R5 en América Latina también se fabricó y se fabricó en México. Y en México le decían el zapatito. Y en Estados Unidos, con Lecal se llamaba. Sí, en esa época en que vendíamos en Estados Unidos. El vehículo, el R5, es uno de los vehículos eléctricos más vendidos en Europa en este momento. Claro. Nosotros estamos vendiendo más o menos unos 100.000 unidades en el 2025. El R4 en realidad lo lanzamos el año pasado. El R5 fue un poco antes, el R4 lo lanzamos y el R4 también se está posicionando. De hecho, es uno de los nominados a vehículo del año, que va a ser ahora pues premiado en Bruselas. Son vehículos de todas maneras que sí son para clientes diferentes. Uno es un poco más grande, más SUV, el otro un poco más pequeño, más citadino. Pero los dos tienen sus clientes, los dos tienen su... ¿Y los veremos aquí en Colombia? José, yo soy de la política de nunca digas nunca. Lo que tenemos que ver es si hay un modelo de negocios. Entonces, tendríamos que ver cuáles son las condiciones, cuáles son los volúmenes, cuáles son los precios que podríamos vender. Y si todo está coherente, podríamos, ¿por qué no tenerlos? ¿Cuánto cuesta un R5 en Europa hoy? En Europa un R5 está a partir de los 25.000 euros más o menos, 25.000 euros a partir de... O sea, hablamos 120 millones de pesos, ¿no? Sí, más o menos. Como en borrador, ¿no? Juan, yo me quedo con una pregunta. Comentabas ahora que Casa Matriz es un respaldo muy grande para ustedes en el desarrollo de lo que han hecho aquí en Colombia. Pero en estricto sentido, ¿qué tienen ellos en visión
como marca, como Renault Casa Matriz, que vayan a desarrollar aquí en el país de la mano tuya y de todo Sofasa? Juan Pablo, en este momento yo no podría hablar pues como de un proyecto por términos confidenciales puntualmente, pero lo que nosotros estamos trabajando en el grupo es convertir a Sofasa en un hub de exportación. Y eso Casa Matriz está enfocado en que esto sea... Estamos alineados. Y sí. Eso sería también en un futuro una ampliación de la planta, o podríamos ver una estructura más robusta en Envigado. Yo creo que pues antes de hablar de una ampliación habría que utilizar la capacidad que tenemos nosotros en la planta de Envigado. Entonces nosotros el año pasado fabricamos cerca de 34.000 unidades. Nosotros tenemos una capacidad instalada de 77.000 unidades. Entonces todavía tenemos una margen para llenar la planta. El día que llenemos nosotros la planta, obviamente pues pensaremos en una expansión. Las herramientas son Duster y Logan. ¿Actualmente? ¿O Quid? No, nosotros tenemos... pero para esa exportación. Pues obviamente estamos buscando un proyecto que funcione obviamente en todos los países de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos el Renault Kwid, que antes fabricábamos en Brasil y ahora lo estamos fabricando aquí en la planta de Envigado y que lo estamos exportando. Ese vehículo, por ejemplo, nosotros el año pasado vendimos más de 5.000 unidades en México. Empezamos a fabricar en mayo y ya a fin de año habíamos vendido más de 5.000 solamente en México. Y ese es un vehículo que nos va a traer unos volúmenes importantes porque es un vehículo que es exitoso en toda América Latina. Entonces ahí tendremos una capacidad instalada también que vamos a utilizar. Este año lo que nosotros estamos viendo, pues no son cifras que pueda compartir pues exactas, pero sí esperamos fabricar más de lo que fabricamos el año pasado, que son 34.000 unidades. Y por información, simplemente en 2024 fabricamos 24.000. O sea, crecimos 10.000 entre 24 y 25 y este año esperamos seguir creciendo. Hay una cosa que la gente todavía tiene un background que no es claro, ¿sí? Dacia, ¿sí? La gente, no, que eso es Dacia, que eso es Rumano, que eso no es Renault. Acaban de llegar las cifras, el carro más vendido de Europa. Sandero. El Sandero. Es un carro que no estaba en las cuentas de la comunidad del automóvil hace 10 años, en esa proporción. ¿Eh? Pero son modelos más avanzados que los que tenemos acá. Yo creería, José, que aquí lo importante que quisiera yo como compartir con todo el mundo es que el grupo Renault tiene una única ingeniería. Y esa única ingeniería... O sea, de Dacia no dicen el nombre. O sea, nosotros tenemos a la Business Unit Renault, tenemos la Business Unit de Dacia, tenemos la Business Unit de Alpine y tenemos la Business Unit de Mobilize, que es la parte financiera. La ingeniería es la misma. Entonces, cuando nosotros hacemos la concepción de los vehículos, el nacimiento de los vehículos, cuando están en una hoja y lo empezamos a diseñar, son los mismos. O sea, es que no es que haya una ingeniería de Dacia y hay una ingeniería de Renault y hay una ingeniería de Alpine. Es la misma ingeniería. Entonces, un día, por ejemplo, el jefe de proyecto de un vehículo Dacia, al próximo puede ser de Renault o inclusive puede ser de Alpine. Eso se va cruzando. Los equipos son los mismos, el diseño está en la misma parte. Ya después cuando entramos al desarrollo del proyecto, obviamente participan también el centro de diseño, por ejemplo, de Corea, de Brasil, o sea, otros centros, pero el corazón, la ingeniería, donde nacen todos los proyectos, es una sola y está en Guyancourt, en Francia. Hace muchos años estuve en una reunión de General Motors en Italia, en la cual los entrevistados éramos los periodistas. Y estaba todo el board de GM, Jack Smith en la época, un famoso dirigente y todo, preguntándonos a los periodistas qué pensábamos de la marca. Y una de las intervenciones muy interesantes, pues esto hace 20 años, probablemente, era el director de comunicaciones hablando del Internet, precisamente. Y en esa época estaba General Motors, que en uno de sus delirios de grandeza tenían Isuzu, tenían Suzuki, tenían Volvo, creo, ¿no? No me acuerdo. Bueno, en fin, tenían toda clase de plantas, ¿sí? Para hacer cada una cosa. Y él nos decía, el problema más grande no es integrar la ingeniería, es integrar las matemáticas, integrar los planos, ¿sí? El tipo lo pasaba en pulgadas desde Estados Unidos, era en milímetros, en Corea, era en Japón era otra medida, el idioma no funcionaba. Y decía, el gran reto fue hacer la comunicación digital de todas estas cosas. Cuando no existía el Internet, pues no había
teléfono ni nada. Yo creo que hoy en día eso aceleró la industria de una manera increíble, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de hecho el sistema de las mismas herramientas. Nosotros tenemos, entonces, como te decía, tenemos una ingeniería en Francia, pero también tenemos una ingeniería en América que está en Colombia, en Argentina, en Brasil. Tenemos una ingeniería en España, tenemos una ingeniería en Rumania, tenemos ingeniería en India, en Turquía, en Corea, y todos tienen los mismos estándares y utilizamos las mismas herramientas informáticas y todo está en una nube, o sea, todos los planos, todo está compartido y es simplemente cada uno va y está estandarizado, no es que la ingeniería de Corea utilice un estándar y el de India otra, o el de Colombia o el de Francia, no, todos utilizamos lo mismo, es lo mismo. Pero llegar a eso no fue fácil. No fue fácil y para efectivamente ha sido un proceso de aprendizaje, José, pero sí, obviamente. ¿Cómo está metida la inteligencia artificial en eso? La inteligencia artificial es algo a lo que le creemos muchísimo, no solamente en la parte de ingeniería, lo tenemos también en la producción y actualmente también lo estamos desplegando en áreas más administrativas, pero eso es un camino, José, que hay mucha tela por cortar, o sea, nosotros estamos apenas en los primeros pinitos de todo lo que nos podría dar esa inteligencia artificial. Ustedes tienen su propia fuente de inteligencia artificial cerrada, porque pues esto es confidencial, todas las cosas que se mueven. Sí, claro, y hay acuerdos, pues, hay acuerdos, por ejemplo, con Microsoft, nosotros, por ejemplo, yo en la empresa, yo en la empresa cuando estoy utilizando la información mía no utilizo cualquier motor de inteligencia artificial, tengo que utilizar el que me dice la empresa, por ejemplo, en este caso Copilot con Microsoft. Entonces, sí, como se manejan, hay algunos contratos para la información confidencial y todos los protocolos de ciberseguridad. Porque cuando estuvimos en el lanzamiento del Boreal en Brasil, estábamos con el diseñador, que es un japonés, me parece. Sí, Daniel Nosaki, que es descendiente de japoneses. Exacto, un tipo muy simpático. Y le preguntamos, bueno, la inteligencia artificial, me dijo, tenemos nuestra propia nube para hacer todos estos diseños, me decía. Y que lo habían trabajado muchísimo en la inteligencia artificial. Sí, 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 es algo que le hemos invertido muchísimo, José. Ajá. Pero es una cosa apasionante, ¿no? Porque eso puede darle la vuelta a todas las empresas, al know-how, a todo de una manera. Claro, y yo creo que donde más se va a ganar en tiempo es cuando vamos a hacer como los test de los productos, de los conceptos, porque tú con la inteligencia artificial puedes ir muy rápido. Entonces, por ejemplo, decimos, yo quiero un vehículo que sea, vamos a decir así, un crossover de 4,9 metros, que tenga tal altura y tal otra. Pues antes te podrías demorar mucho tiempo haciendo como el concepto. En este momento con la inteligencia artificial esto te lo saca en segundos. Entonces, a partir de ese concepto, si todos estamos de acuerdo como en las dimensiones, en las proporciones, a partir de ahí empiezas a trabajar. Entonces ya te ganaste esa parte que es como la más básica de tener las dimensiones y las proporciones y a partir de ahí trabajar y no llegar y gastar un tiempo como en esa primera parte que es muy básica. Ahí, es decir, esto es una cadena muy grande, pues para hacer un automóvil hay cualquier cantidad de gente. Pero ¿dónde nace el automóvil? ¿En mercadeo? ¿En financiación? ¿O es el capricho de un ingeniero? ¿O el capricho de un presidente? ¿Sí? Y finalmente, después de que todos se han puesto de acuerdo, llevan el carro, el prototipo a un salón y de pronto alguien dice no me gusta la antena y vuelve y juega. ¿Cómo es todo ese proceso? Todo el proceso, José, es como en las necesidades de mercado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Y participé en varios de esos proyectos. Lo que nosotros tenemos es un Customer Intelligence, o sea, la inteligencia de los clientes, de los mercados en los diferentes países. Porque no es lo mismo uno decir, bueno, entonces es que lo que se piensa en Europa es lo que va a regir en todo el planeta. No, entonces nosotros tenemos información que nos empieza a llegar de todas partes. Nos llega de México, de Brasil, de Colombia, de India, de Turquía, de Corea, de Europa. Nos llega toda esa información. Y nosotros esa información vamos viendo cuáles son las tendencias desde etapas muy primarias de esas tendencias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y ahí es donde está el arte, uno saber identificar qué es lo que tiene potencial y qué no tiene potencial. Por ejemplo, uno de los primeros vehículos fastback que hubo en el mundo fue el Arcana.
El Arcana cuando se lanzó había muy poquitos fastback que estaban en el mercado. Entonces es uno ver como esas tendencias y saber identificar cuáles son las oportunidades, cuál es el cliente y hacer el dimensionamiento. Obviamente ya después cuando empezamos nosotros con la convergencia de diseño, ya sí puede entrar más me gusta más esto, me gusta aquel, me gusta esta antena, no esta antena, pero toda esta primera nace de una necesidad que ya está o que podemos crear. Por ejemplo, cuando uno tenía un Twingo o cuando tuvimos el Spaz, la Scenic, los monovolúmenes, el mercado no lo necesitaba, o sea, pero nosotros en ese momento con un visionario en la época, Patrice Lequemont, vio que había como esta oportunidad de optimizar el espacio interior de los vehículos y de hacer unas propuestas totalmente salidas de la caja. Se empezaron a hacer esas propuestas y que crearon después esa necesidad de los monovolúmenes, y ahí nacieron todos estos monovolúmenes que han ido perdiendo terreno versus las SUV, pero que durante 20 o 30 años rigieron el mercado. Claro, el Twingo. El Twingo, la Spaz, la Scenic, y podríamos hablar de muchos más. Digamos que en la Spaz y en la Scenic había un poco de influencia americana, ¿no? Porque ustedes estuvieron metidos en Estados Unidos y no fue un proceso afortunado con Lecar y con el medallón y eso, pero tal vez ese tipo de las vans, sobre todo Chrysler, puso un poco en circulación mundial eso. Pero el Twingo, yo recuerdo el lanzamiento fue en Lanzarote, en las Islas Canarias, y nos preguntaron los periodistas, bueno, ¿qué opina? Le dice, es el primer concept car que anda. ¿Sí? Sí. Era un carro totalmente conceptual cuando lo lanzaron. ¿Sí? Y sigue siendo, ¿no? Porque el que van a hacer nuevo es igualito. Es igualito. Increíble. Sí. Y el 5 también me parece que son los mejores carros. Hablábamos hace poco con José, haciendo un recuento del año. Creo que el mejor carro traído a hoy es el Renault 5, sin duda. Sí. Y el Twingo, bueno. No, es que el Twingo pues, estaba en ese momento, pero el 5 es un carro que uno lo ve y sabe que es el 5, no tiene, sí. Y el Twingo y fue muy controvertido, ¿sí? Porque fue un carro que tenía muchas cosas y le sobraban otras, y el concepto fue muy europeo cuando se lanzó aquí. Y un momento dado de que una crisis en la marcha con el Twingo, ¿no? Sobre todo con el vehículo que nosotros tuvimos una crisis fue con el Modus, pero el Twingo al principio obviamente tenía pues los que le gustaba, los que no le gustaba, pero el vehículo fue ganando tracción, y ya cuando uno entendía el concepto, la modularidad, el hecho de que se vuelva cama, etcétera, eso fue... Sí, la parte de ese carro es espectacular, creo que pocos en un espacio de esos. No, y tiene mucho servicio porque es un gimnasio en ruedas. La dirección es, cuando están viejitos como ahora, es fuerte, sí. Tenía mucho plástico. Sí. Era ruidoso por dentro y todo eso. Pero en un momento dado que no se vendían mucho, pero en Medellín en cada casa había un Twingo. Yo creo que los paisas salvaron el Twingo con su afección por ese carro, ¿no? Espectacular, fue mi primer auto. ¿Sí? Y cuando tuve el último, antes de entrar, pues cuando entré al comité ejecutivo de Sofasa en el 2010, me dieron una Coleos. Y yo tenía en ese momento el Twingo, que era de mi esposa, ya después intercambié con mi esposa se quedó con el Clio mío, yo me quedé con el Twingo de ella. Y aún hoy todavía me arrepiento de haber vendido ese Twingo. Yo creo que no hay un carro que haya conectado con la juventud tan duro como el Twingo. ¿Sí? Y la solución de transporte que le brindó a los universitarios por ese costo era full equipo, aire acondicionado, vidrios eléctricos. Sí, era un carro además que no gastaba nada, o no gasta nada. Es lo más económico y funciona perfecto. La firma. Eso fue un día, me invitó Ricardo Obregón, el presidente de Sofasa, al comité ejecutivo, un lunes, a hablar de carros. Y le sugerí el Twingo U. El de la universidad. Sí. La U con los dos punticos. Y finalmente lo hicieron. Le decía, porque es un carro para la universidad y tal. Pero, a ver, una pregunta así como maliciosa. Usted como ingeniero, teniendo Twingo y teniendo, ¿por qué nunca le puso dirección hidráulica, hermano? Lo mataron. No, fue más un tema. Yo no estaba, pues, obviamente en ese momento donde se tomaban las decisiones. Pero para decirte, José, en Europa existía con dirección hidráulica. Después es un tema de competitividad, es un tema de cuánto te aumentan los costos, cuánto están los clientes dispuestos a pagar. Y en ese momento, pues, quien habrá hecho su business case, su estudio de negocio, pues, se tomó la decisión. Pero el Twingo que se vendía, pues había versiones en Europa que eran hidráulicas. Y hoy en día les ponen electroasistida. Hay muchos carros del mercado actual que les han instalado electroasistida y funcionan perfecto. Es mucho más fácil, claro. Pero bueno, el Twingo sí, yo creo que como
era como el reemplazo del R4, ¿sí? La retoma. Claro, yo creo que para la próxima generación, la generación de los 70, 80, muy del R4, las generaciones más de los 90 y 2000, muy del Twingo. El Twingo es es el próximo paso del R4. Correcto. ¿No le falta a Renault un carro con esa chispa ahora? ¿Pero hablas de Renault en Colombia o de Renault a nivel En mundial? Colombia, ¿no? Yo creo que en este momento, pues El 5. tenemos, pero creería yo también, José, que el Renault Duster se ha posicionado en una manera que es un vehículo que es supremamente icónico. Pues el año pasado, si tenemos en cuenta las versiones de gasolina y las híbridas, fue el vehículo más vendido de Colombia. 9.002 unidades vendimos el año pasado y es un vehículo que ya estamos en la tercera generación y es un vehículo que sigue completamente vigente. Es un vehículo también supremamente polivalente, es un vehículo que lo puedes tener en la ciudad, lo puedes tener en las trochas y por eso es el vehículo más vendido en Colombia del año pasado. Entiendo, pero tiene un poco el cariz utilitario, ¿no? Es un poco utilitario, sube un poquito revuelto, ¿sí? Hay mucho blanco por ahí andando, pero pues eso no les dice para nada, al contrario. Pero yo pensaría que un carrito chispa como el Twingo, como el 4, bueno, en sus pasados años, el Clio mismo, ¿sí? Un carrito de ese tipo urbano hace falta hoy y el Kwid no está llenando el espacio completo, ¿no? Pero el Kwid, la verdad, el Renault Kwid, precisamente nosotros lo estamos ensamblando en la planta de Envigado como una segunda industrialización en América Latina después de Brasil, porque el carro es supremamente exitoso y el vehículo es un vehículo, por ejemplo, para los universitarios, para los jóvenes, un vehículo que tiene todo, un vehículo que es económico, un vehículo que es liviano, que tiene, lo hemos ido renovando y en este momento pues viene, por ejemplo, con todos los sistemas de seguridad. Es un vehículo que es, para mí, cumple completamente el rol que teníamos nosotros del vehículo de entrada con el Twingo, con el Renault 4. Por ahora el 5 no. Por el Devuelvo la momento no. pregunta porque me parece que sería un imán increíble aquí. Sí, por el momento no, José, pero yo soy una persona muy pragmática y la verdad es que si tenemos un modelo de negocio y el vehículo está bien adaptado, lo podemos adaptar, porque la más fácil sería, yo importo algunos, no sé, 1.000 carros y los pongo aquí y veo qué pasa con la altura, con la altitud, con los huecos, con no sé qué, y después nos encartamos y vamos a deteriorar la imagen de marca. Entonces, si nosotros tenemos un modelo de negocio y si traemos los vehículos y vemos que que se pueden adaptar a la topografía, a las condiciones de Colombia, ¿por qué no? Claro que sí. Renault hace unos 5 o 6 años repartió sus frentes de trabajo y creó dos cosas interesantes. Una cosa se llama Horse, caballo, que es la unidad para seguir impulsando los motores de combustión. Cuando la lanzaron, todo el mundo estaba pensando únicamente en la eléctrica. Y Renault tiene una división que se llama Ampere, ¿sí? Primero que todo, cuando hacen Horse, yo creo que es una demostración de que había cierto escepticismo sobre la electricidad, ¿sí? Sobre su desarrollo y tal, porque dice, yo sigo haciendo pistones, ¿sí? Yo no me le voy a los cables, sigo haciendo pistones. Y pues obviamente voy a hacer pistones y voy a hacer cables y baterías, etc. ¿Cómo está esa visión hoy? ¿Para dónde se van a mover? ¿En la electricidad o en la combustión? Prioritariamente, porque van a tener ambas. Sí, esa es una excelente pregunta, José. Efectivamente, nosotros es una estrategia que lo llamamos en Francia de dos piernas. O sea, nosotros tenemos una pierna que está todavía en la parte térmica con los vehículos híbridos, pues térmicos e híbridos, y la otra pierna es con los vehículos 100% eléctricos. Ahora, el mercado del vehículo eléctrico en Europa se pensaba que iba a ser mucho más acelerado del que tenemos actualmente. Si nosotros tomamos las proyecciones que teníamos nosotros de los vehículos eléctricos en el 2020 y las comparamos con la realidad del 2025, o sea, año a año, la realidad ha sido más mala que el escenario más pesimista que teníamos nosotros en el 2020. Lo que llamamos nosotros el black scenario, la realidad fue todavía más abajo. Entonces, fue muy importante en su momento seguir creyendo en los motores térmicos y electrificados pues con los híbridos. Y por eso es que para mí fue un acierto total haber hecho Horse. Horse, entonces recordemos que es una alianza entre Renault, Geely
con una participación también de Aramco, la petrolera saudí. Y ahí se unieron entonces como todo el know-how y todas las tecnologías de las dos OEM, motores un poco más pequeños, más eficientes por la parte de Renault, o sea, estamos hablando de motores de 1.0, 1.2, 1.3, y teníamos también los motores de Geely, que son motores supremamente eficientes y que eran muy complementarios porque son motores de 1.5, 2 litros, entonces era un complemento, o sea, no era que estuviéramos en la misma franja de powertrain, fue muy complementario y la idea es, pues todavía hay un mercado muy grande y adicionalmente hay que ver cómo va evolucionando ese mercado del vehículo eléctrico en Europa y en todos los mercados. Entonces, un mercado europeo que depende muchísimo de los incentivos de los países, de las primas que dan los países, tanto en Francia, en Alemania, en los otros países, que vemos que cuando los países quitan esos incentivos, el mercado se desploma. Entonces, tener esas dos piernas y apostarle, y obviamente estamos desarrollando los dos y se está acompañando, y en este momento todas esas directrices que había dado la Unión Europea de no tener más vehículos térmicos en el 2035, todo eso se está repensando y se está porque la implantación del vehículo eléctrico no está yendo a la velocidad que se había pensado. Como ingeniero, hay una pregunta, pues por supuesto que está resuelta, la hemos consultado muchas veces, pero ¿cómo te cayó a ti esa tesis de los motores del pistón menos? O sea, los 3 cilindros. No, para mí son motores... Obvios. ¿Perdón? Obvios. Sí, son motores que son supremamente eficientes. Entonces acá cuando no tenemos nosotros motores de 3 cilindros, motores que sean bien balanceados, pues que no tengan tanto ruido y que sean eficientes desde el punto de vista de consumo de combustible, a mí me parece que son una solución muy viable, pues, Claro, pues, o sea, son excelentes. Colombia vivió ¿cuántos años con el Sprint como un carro estelar en la parte baja del mercado? Que era de 3 cilindros, era carrasposo a morir, ¿sí? Parecía una fábrica de crispetas del motor. Hoy en día uno no sabe qué tienen los carros. Claro. Además, porque ustedes les ponen la cantidad de plásticos y tal, uno abre ahí y no tiene ni idea de qué hay debajo, ¿sí? Pero eso me parece que para gente de Renault, pues, que es la gran mayoría de los usuarios de antes y de ahora de motores térmicos, decirle que me quitaron un pistón, como que no los convenció, ¿no? No, pero no es mi caso, José. Yo ¿No? la verdad es que con las nuevas tecnologías, eso es como por ejemplo cuando antes se pensaba, no, tenemos un motor 2 litros y vamos a hacer ahora un downsizing y a tener motores 1.3 turbo y que tenga igual o mejor performance y menor combustible, o sea, menor consumo. O sea, es que hacia allá va va la tecnología. Entonces, no, yo no soy del que me pego y añoro al motor 2 litros, no, o sea, motores pequeños, eficientes, que tengan la prestación acústica de caballos, de torque, me parece espectacular. Entonces, por eso es que te digo, más de que tenga 4 o 3 cilindros, si el motor es eficiente, si el motor es competitivo, si el motor entrega las prestaciones, espectacular. Ay, la gente los ha asumido, ¿sí? Pero hubo mucho escepticismo antes, ¿sí? Compraba una Duster, que es un carro relativamente grande, y con 3 pistoncitos decían, y nos escribían, eso sí sube, don José. Le dije, pues pruébelo en Manizales y vaya a mirar a ver cuántos venden. Exacto. Juan, yo voy a entrar un poco más a la realidad y hay que aprovechar que tenemos tu perfil aquí sentado. Renault crece en Colombia, eso lo marca los últimos años. Y en definitiva queremos saber qué ve Renault, lo que va a pasar la realidad del sector automotor este año, cómo lo ven ustedes, cuál es el crecimiento proyectado, a qué le apuestan, porque eso también nos da a nosotros y a nuestros seguidores en SPD una visión de cómo va a funcionar este 2026 en la industria. Primero quisiera decir que nosotros en el 2025 tuvimos un crecimiento, como bien lo decías. Entonces, tuvimos una participación del 14,4%, un crecimiento del 0,8% versus 2024. Cuando lo llevamos eso a unidades, vendimos más de 33,000 unidades, que significó un 33% de crecimiento versus el 2024. Eso es Renault. Crecimos más de lo que creció el mercado. El mercado
tuvo un repunte. El mercado en 2024 cerró en el perímetro nuestro cerca de las 180.000 unidades y el año pasado terminó en 234.000 unidades. Entonces vemos cómo viene un repunte. Ahora, ¿es suficiente? No. ¿Por qué? Porque nosotros ya, si nos remontamos en el tiempo, y vamos por ejemplo a 2014, en el 2014 se vendieron en Colombia 303.000 unidades de ese mismo perímetro, nuevamente quitando los camiones, quitando los buses, 303.000, 234, 303.000, pero versus los 180 del 2024, obviamente ha habido un repunte. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahora en este primer semestre? Nosotros vemos que sigue la tendencia del 2025. Seguimos con un mercado fuerte. Ahora, ¿qué va a pasar en el segundo semestre? Ahí sí tengo que ser mucho más cauto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en inestabilidad política, tanto interna como externa. Nosotros vamos a tener unas primeras elecciones legislativas en marzo, vamos a tener unas elecciones presidenciales en mayo y en junio, y el país está supremamente polarizado. Entonces, en este momento, saber cómo se va a comportar las tasas de interés, saber cómo se va a comportar las tasas de cambio, saber cómo se va a comportar la confianza del consumidor, etcétera, porque hay muchas variables implicadas. Eso cómo se va a traducir en el mercado en el segundo semestre, ahí es donde hay más incertidumbre. La tasa de cambio es una cosa que no tiene muchas explicaciones. Sí las tiene, pues, porque han llegado dólares, etcétera y tal, pero la sostenibilidad del precio del dólar, que para ustedes es fundamental, porque pues, exportan y compran Claro. y para todo el mercado, pues, realmente, ¿cómo la ven? Pues la verdad es que lo que vemos nosotros es que el dólar está muy bajo. O sea, nosotros en nuestras proyecciones el dólar está un poco más alto, lo mismo que el euro, pero nuevamente aquí hay un montón de variables internas y externas que son muy difíciles de controlar. Entonces uno saber efectivamente cómo va a ser el comportamiento en los meses que viene es complicado. Y es que, José, cuando uno agarra, por ejemplo, la evolución de la tasa de cambio desde noviembre del 2024, que es el punto de entrada del 2025, por eso yo no hablo de enero del 25, yo hablo de noviembre del 24 hasta hoy. El peso colombiano se ha revaluado versus el dólar en más de 15 puntos, en 15%. Eso es muy difícil de prever. Si nos devolviéramos nosotros a noviembre de 2024, ¿cuántas personas hubieran apostado? Nadie. Nadie. Pues, cuando empezó el gobierno se hablaba del dólar a 6.000. Exactamente. Y en ese mismo periodo, que era también algo que pasaba antes, era que más o menos el euro y el dólar seguían la misma tendencia. En ese mismo periodo, el peso se revaluó versus el euro en 5, casi 6 puntos, 6%, o sea, un tercio de lo que se revaluó versus el dólar. Entonces uno ve también cómo las monedas, cada uno empieza a vivir como su vida y es muy complicado uno ver hacia dónde va. Pero para responder a tu pregunta, José, yo creería que debería estar un poco más alto, pero todo puede pasar. No. Una pregunta nacional e internacional. La invasión china. ¿De vehículos chinos? Pues es algo inevitable, José, y la verdad es que, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, o inclusive le he preguntado al grupo, nosotros, o sea, la competencia, la sana competencia es bienvenida. La competencia hace que nosotros nos tengamos que reinventar. Lo importante es que tengamos las condiciones justas, que juguemos con las mismas reglas cartas, de juego, claro, pero que vengan y que sean competitivos, más que bienvenidos. Por ejemplo, ahora cuando Juan Pablo hablaba de los plazos para hacer los proyectos, posiblemente si no hubiéramos tenido nosotros esta revolución, esa llegada a los vehículos chinos después de la pandemia, no habrían crecido. Nosotros no estaríamos lanzando hoy un Twingo en 18 meses. Claro. ¿De acuerdo? Y ahí nosotros, lo que tenemos que hacer nosotros como grupo es sabernos adaptar, es saber adaptarnos y ser competitivos ante los chinos o ante cualquier otro, que eso es lo que nosotros estamos haciendo y ahí es donde están los planes estratégicos que tenemos en el grupo. Por ejemplo, en Europa se vendieron más de 100.000 carros chinos el año pasado.
Sí, señor. Récords de todos los tiempos, a pesar de que no los quieren ver, ¿sí? Sí. A pesar de que los traban por todas partes y tal. Y pues yo creo que Europa es un mundo del mercado diferente. A Estados Unidos no lo podemos meter ahí, pero en alguna forma refleja lo que nos está pasando aquí, ¿o no? Lo que sí me anticipo un poquito a una predicción es tantas marcas chinas para un mercado que no crece en la proporción en la que vienen, pues va a ser una gran cantidad de marcas chiquitas que tanto allá como acá probablemente no todas sobrevivan. Sí, efectivamente, José, lo que ve uno del mercado chino es que hay 2 o 3 marcas muy bien consolidadas, marcas que tienen unos planes a mucho más largo plazo y que son efectivamente las que irán perdurando. Las otras marcas que no se sepan adaptar, las otras marcas que no se sepan adaptar al modelo de negocio, y cuando hablo de modelo de negocio es algo que es supremamente importante y que es algo que muchas de esas marcas tendrán que desarrollar. Yo, por ejemplo, quisiera poner el ejemplo de Renault en Colombia. Lo que hemos desarrollado nosotros en 5 años, que ya hablaba un poco de la ingeniería, de la producción y de la parte comercial, voy a hacer un zoom en la parte comercial. Nosotros tenemos un ecosistema y es el ecosistema más desarrollado de cualquier otra marca aquí en el país. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos nuestro propio banco, MFS, que hace el financiamiento. Tenemos una joint venture con un banco nacional en el cual nosotros pues somos propietarios de una parte, el banco de otra, pero con eso nosotros hacemos el financiamiento de los vehículos. Para aquellas personas que no puedan acceder a crédito, tenemos Plan Rombo, que es el autofinanciamiento. Tenemos Mobilize Power Solution. ¿Qué quiere decir? Para las personas que compren vehículos eléctricos, nosotros los acompañamos a hacer las instalaciones, sea en la casa, en la finca, en donde trabajen, en cualquier parte del territorio nacional. Tenemos el único centro de reparación de baterías que existe en el país. Tenemos nosotros todo un ecosistema, y cuando uno muestra ese ecosistema es porque realmente nos interesa todo el vector y nos interesa antes de que nazca el vehículo, durante la producción, la comercialización y la postventa por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que hace una marca relevante? Cuando uno toma un vehículo y viaja por Colombia, ve uno R4 todavía andando, R9, R12, y ni qué decir de Twingos, Clios, etc. Todos andando. Todos andando, porque son vehículos que son fiables, son vehículos que tienen una red de concesionarios en todo el país que los soporta, una marca que los respalde. Entonces ahí es donde yo digo que algunas marcas, independiente del país de origen, la clave es también, no, el negocio de la industria automotriz no es un tema de corto plazo, esto es un tema que se construye con el tiempo y es tan importante hacer la concepción del vehículo, producirlo y venderlo, como mantener esos clientes y fidelizarlos en el tiempo. Ahí hay una gran diferencia en este momento. Juan, te hago una pregunta y perdón, José. Hablabas tú de todos los retos y lo que los obliga a ustedes a pensar y a reinventar, si utilizaste la palabra puntualmente. Hay una coyuntura política que nos pone, y lo hemos oído en el sector, a repensar qué va a pasar con los concesionarios, por los costos operativos, por la red de ventas, por el personal, con todo este tema salarial. Para ustedes representa un reto que los pone a pensar en cómo reestructurar o meter tecnología en el tema de la venta, o cómo lo pueden asumir para que esto no se traslade en un sobrecosto en el usuario del automóvil. Juan Pablo, la pregunta es muy importante, es una pregunta que obviamente es compleja. Cuando hablamos del salario mínimo, nosotros más que hablar del salario mínimo, nosotros lo que queremos es primero proteger a nuestra gente. Correcto. O sea, las 11.000, porque yo vuelvo y recuerdo, no solamente aquí no podemos hablar de unidad de vehículos, aquí no estamos hablando de las 34.000 que vendimos el año pasado, nosotros tenemos 11.500 familias, y lo que nosotros queremos, pues directa e indirecta, de esas, nosotros lo que queremos es que podamos perenizar en el tiempo, que estas personas puedan tener un trabajo de calidad, bien remunerado, que sea pues que tenga una formación técnica y que pueda estar respondiendo a la industria automotriz. Yo creería también que
si bien el salario mínimo impacta mucho al sector manufacturero, habría que tener en cuenta también para esa competitividad otras variables que no siempre se tienen en cuenta. ¿Y por qué es importante esto? Ahorita hablamos, 234.000 vehículos se vendieron el año pasado. De esos 234.000, 8% se produjeron en Colombia. Todo el resto vinieron de otros países. Los otros países de donde se importan, el salario mínimo, o sea, no es un tema, no es un tema. Correcto. Las variables macroeconómicas o las variables que mueven la industria automotriz son, por ejemplo, el costo marítimo, el flete marítimo, las materias primas, a cuánto está el cobre, a cuánto está el acero, a cuánto está el litio, ¿de acuerdo? Están las materias, las tasas de cambio, como decía yo ahora, entre noviembre del 2024 y enero del 2026, el peso se ha revaluado 15% versus el dólar, se ha revaluado 5% versus el euro, se ha revaluado 20% versus la rupia y el won coreano, por ejemplo. Entonces, todas esas variables hay que trasladarlas al sector automotor, porque cuando, por ejemplo, es que aquí es, por ejemplo, como la física es la misma para todos, o sea, la gravedad es para todos. Cuando nosotros tenemos un sector en el que se produce y se vende en la misma moneda, la física es la misma para todos. Por ejemplo, podría haber ejemplos que no, pero por ejemplo, la alimentación. Producimos localmente, vendemos localmente, entonces la variable es la misma para todos. Correcto. ¿De acuerdo? Pero cuando tú estás en un sector en el que solo el 8% lo produjiste localmente y el otro 92% lo estás trayendo de diferentes partes del mundo con forex totalmente diferentes, con costos marítimos y de materias primas diferentes, es un poco más complejo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en Renault Sofasa? Es analizando obviamente con mucho cuidado toda la evolución, y lo que nosotros queremos es tener una industria competitiva y sobre todo cuidando el trabajo de nuestras personas, como lo decía, las 11.500 familias que dependen de Renault Sofasa. Pues muy interesante. Rematando un poquito eso, hace poco, y lo cité en otra entrevista, me encontré una frase de hace 50 años del general Charles de Gaulle, el gran prócer de Francia, que decía que lo único que va a unir a Europa son los chinos. No sé a qué se refería, porque no había ni carros, no sabían dónde quedaba China. Tanto que le preguntaron a De Gaulle que era China, y dice, un país donde vive mucha gente. En el mismo reportaje lo contestó. Y bueno, pues estamos viviéndolo y están haciendo en Europa lo que en Estados Unidos hicieron los japoneses. Propias fábricas y van a volverse locales, ¿no? Luego ese va a ser un universo totalmente cosmopolita. El automóvil va a ser una cosa que va a perder un poco esas raíces tan propias de una marca así para convertirse en un estadio, en unos Juegos Olímpicos donde está todo el mundo metido, ¿sí? Yo creo que esa frase de Gaulle nos va a ilustrar lo que va a venir, ¿no? Sí, yo comparto, José, y la verdad es que va a haber, por ejemplo, en Europa se está hablando en este momento de los vehículos eléctricos y de que tengan un contenido de integración local mínima. Y eso obviamente hace que, como decía yo ahora, el tema de lo de las inversiones, hay que tener unos volúmenes, etcétera. Eso hará que en Europa haya unas alianzas para poder tener gigafactorías, para poder tener... Sí, tienes toda la razón. Nos hemos ido mucho en lo económico, pero no podíamos desperdiciar, Desaprovechar ordeñarlo profundamente y así totalmente amistoso, sin tanta Claro que formalidad, sobre todo estos temas del automóvil. Pero quiero pasar a algo personal. Sí. ¿Qué marca de reloj tiene? Tengo un Omega. ¿Un Omega? Sí, me gusta ¿Desbaratado mucho. ya por ti? No, todavía no me he ¿Cuál atrevido. tendría? Háganme un top 5 de marcas de relojes. 5. Top 5 de relojes. Bueno, a mí Omega es el que más me gusta. Me gusta mucho Casio. Casio me parece que es indestructible. Pero eso no lo es barato, eso sí. No hay necesidad, pues, sí. Bueno, sí. Sí. No, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ¿sabes con cuál utilizo mucho para desbaratar y hacer el hobby y todo eso? Son con unos relojes de bolsillo. Grandes. Sí, los
los relojes de bolsillo que tenía, pues mi papá tenía uno. Ferrocarril de Antioquia. Sí, Ferrocarril de Antioquia. Mi suegra, por ejemplo, muy amablemente me dio 2 relojes de bolsillo que eran del papá de ella, que también le gustaba mucho la relojería. Entonces con esos relojes, pues obviamente sí me animo, los desbarato, los limpio, los pongo a funcionar. Le ayudan mucho para la presbicia, ¿no? Ayudan mucho para la presbicia, exactamente. Sí. Ajá, pero bueno, me diste Casio, Omega. Casio, Omega, me gusta de pronto Tudor, también me parecen interesantes. Me parece interesante, pues me gusta mucho TAG también. ¿Y de no ultralujo sé, cuál sería la marca que tú dirías es la que toca tener? pues no sé Patek. si la que toca tener, pero si algún día tuviera el dinero para comprarlo, claro que no sé si le metería el dinero a eso, Sí. pero para mí sí serían los Breguet. Breguet Bueno, francesa. que ese es el fundador, ¿no? Ese es el que hizo el turbillón, El o turbillón, sea, sí. ese pues está en otro nivel para mí de relojería. Obviamente hay otras marcas como Patek Philippe, como... Audemars Piguet, Sí, sí. Rolex, sí. Bueno, aparte del hobby de los relojes, otra actividad. Otra actividad, me encanta pasar tiempo con mi familia, es lo que más me gusta y con ellos entonces viajar. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 niños, uno de 15 y uno de 14. Bueno, yo digo niños, ya no son tan niños. Ah, Pero entonces me gusta mucho viajar, José. Es una pasión. A mí me gusta conocer nuevas culturas, personas, idiomas. Me gusta mucho y hacerlo en familia, obviamente. ¿Qué otros hobbies tengo? Me gusta también, pues, como decía, hacer deporte con los niños. Estoy ahora yendo al gimnasio. También me gusta mucho. ¿Nacional o Medellín? Nacional. Bueno, una noche comiendo en un sitio muy pomposo, invitado por ustedes, en la Torre Eiffel, hablábamos de cómo acomodar el estómago a una persona que andaba en Turquía, en India, en China, en Japón. Gastronómicamente, ¿cómo te defiendes en el mundo? Porque eso no es lo mismo llegar con una bujía que le casa a todos los motores, ¿sí? Sí, no, pero sabes, la verdad es que a mí, yo como de todo. Yo solamente, y justamente hoy en el almuerzo tenía una discusión, no me gusta mucho el banano, el murrapo, el guineo, ¿El murrapo el qué es eso? plátano maduro. El murrapo es un bananito chiquito Todos son que es, bananos. sí, yo lo digo, pues familiarmente, yo digo, el banano y su combo no me No gustan va. mucho. Me gusta mucho el plátano verde, el patacón sí me gusta mucho, pero aparte de eso, y si me toca comérmelo, me lo como pues, O pero sea que aparte de eso, como de todo, en Urabano. como de todo, como de todo, y simplemente lo que sí hay que tener cuidado es tener algunas precauciones cuando uno va a viajar, entonces sí a veces, bueno, atención en tal parte, atención en tal otra, por ejemplo, en India hay una regla de oro que yo he ido, pues ahora no, pero antes iba más o menos unas 4 o 5 veces por año a India. Y yo tenía una regla de oro, era que no comía nada crudo y no comía nada crudo, por ejemplo, es una ensalada. El tomate, la lechuga, etcétera, algo que haya tenido contacto con el agua. Claro, blanco, No, no, entonces correcto. yo, por ejemplo, en India comía de todo y siempre que iba a tomar agua era con una botella de agua que yo mismo destapaba y de las, no sé, más de 10 veces que fui a India, nunca me pasó nada. Entonces simplemente tener algunas precauciones, pero a mí me encanta comer y probar. Yo tengo una teoría, yo no soy tan amplio en la materia de platos y de probar y todo eso, pero yo cuando estoy en sitios complicados, cojo lo que viene empacado de fábrica. Las Empacado frutas. un huevo duro no tiene pierde, ¿sí? Una naranja no tiene pierde. Un plátano, bueno, no estamos en el mismo plato, pero tampoco tiene pierde. Los mariscos, muchos que vienen armados, ¿sí? Exoesquelético, como los El Tesla, como el exoesqueleto. Cybertruck, Sí. que la carrocería es el chasis. Yo siempre trato de que ese tipo de cosas que no tienen manipulación, como dices tú, ¿sí? Y que no, pues que no son fáciles de alterar y va uno a la fija en sabor. Yo como que me defiendo en esa tesis, ¿sabes? Está bien, pero te pierdes de otras. Ahí sí, hay una frase pues que uno dice, uno no sabe qué se pierde por escrupuloso, pero hay cosas, por ejemplo, yo digo, uno de los platos, o sea, una de las cosas que a mí me gustaba más de ir a India era la comida. Por ejemplo, allá venden el cordero en India es uno de los platos más Ajá. espectaculares. Lo dejan al horno durante horas y horas y eso se deshace en la boca. Es espectacular. Y de pronto uno por
por escrupuloso no lo hubiera probado. Y hoy en día yo digo, ese es el de los mejores platos que yo haya probado en mi vida. ¿Y alguno que te ha dejado mal recuerdo? Sí. Te digo que yo en mis 45 años solamente he dejado 2 veces el plato servido. Solamente 2 veces. Y las 2 veces fueron en Rumania. Estaba en la planta de Pitesti. Estábamos haciendo unos prototipos. Eso es Dacia. Eso es Dacia. Estábamos haciendo unos prototipos en el 2007, perdón, y fuimos a comer y nos sirvieron una sopa con unas salchichas y la verdad es que no fui capaz de comérmelas. Afortunadamente que estábamos también con algunas personas de la planta, unos operarios, nadie se la comió. Entonces, fue comunal. Sí, fue comunal y de hecho desde ese día empezamos a comer en un restaurantico que había al frente de la planta ahí en Mio Beni. Pero fue la única vez, pues de resto... De las cosas buenas también que tiene Sofasa y Renault es la comida o los frijoles de la planta. Espectaculares. Yo supe que durante la pandemia, bueno, no sé, hubo cierto movimiento de los empleados porque como no iban todos los días, no les tocaban los frijoles o algo. No sé, pero eso es un plato esencial. Ese es un plato esencial y en Sofasa son espectaculares. Inclusive cuando hacías alusión a la cena que tuvimos en la Torre Eiffel, tú me decías, pero es que cómo es... O sea, ¿cómo serán de buenos los frijoles de Sofasa que tenemos 1.300 empleados y esas 1.300 personas, los mejores frijoles son los que hace su mamá en la casa? Claro. Y aún así dicen que son los mejores frijoles es porque tienen que ser excepcionales. Y la verdad es que los frijoles en Sofasa son buenísimos. Son de viernes, ¿no? Sí, viernes y ahora también los hacen creo que el martes. Y la otra es que ya todos los días hay frijoles. O sea, no la bandeja paisa pues, pero sí tenés frijoles. Entonces están todas las opciones, pero si quieres comer frijol, comes frijol. O sea que la invitación no está supeditada a un viernes, a la próxima visita a la planta. Bienvenido y puedes comer frijoles de lunes a viernes. Oiga, próximamente, pues no en estos días cercanos, queremos ir a hacer una conversación de estas, pero dentro de la planta, ya con, claro que sí, con todas las máquinas y todo. Y con más la que gente. Conversar, mostrar la gente qué es, porque uno no ve sino muros cuando llega a Itagüí. A Envigado queremos mostrarle realmente qué hay dentro, cómo funciona y qué es lo que tiene Renault, qué es lo que ha hecho 55 años en Colombia. No, y la gente, pues, en las plantas son muy celosos de que me miran, que no me miran. Hay cosas que no se ven, pues la pintura y eso, pero sí, yo creo, no solamente tocarla, ver las maquinarias, no hablar con la gente. La gente me sorprende muchísimo el cariño con que están trabajando allá. Y vuelvo a la cultura paisa que hace que en Sofasa sea muy diferente ir. He estado en muchas plantas, pero aquí se siente cariño. Se siente cariño y la verdad es que cuando uno está en la planta a mí me encanta porque toda la gente sonríe, se ve el compromiso. Nosotros decimos que no tenemos la camiseta puesta, sino que la tenemos tatuada. Y eso... hay que verlo para saber lo que eso significa. Claro, yo más que bienvenidos, José y Juan Pablo. Muchísimas gracias. Vamos a hacerlo. Que vengan a la planta y vean donde pasa toda la magia. Juan, yo le voy a robar 2 preguntas obligatorias de CPE. Claro que sí. Top 3 de Renault que tendría usted. ¿De toda la vida o sí, de toda la vida. Actual? Usted dice, estos son el top número 3 de Renault que usted tendría. No el portafolio actual. No. Renault. Pues que a mí me hayan gustado, pues creo que tendría, o sea, a mí definitivamente el Twingo me marcó. A mí el Twingo es un vehículo que lo llevo en el corazón, fue mi primer vehículo y como decía, me arrepiento de haber vendido el último Twingo que tuve en su momento. A mí me gusta mucho el Renault 12. El Renault 12 también le tengo mucho cariño. Cuando yo nací en mi casa había un Renault 12 y es un carro que lo recuerdo y de hecho en algún momento estuve viendo a ver si me conseguía uno que estuviera bien tenido. ¿Se le ayuda? Sí, uno naranjado. Tenemos en la familia, ¿no? Hay uno por ahí, sí. Es una aceituna, placas, perfecto. Sí. El Renault 12 es un carro que me gusta muchísimo. Y creería yo que, sin lugar a dudas, otro vehículo que es espectacular es el Alpine A110. El Alpine A110, sí. Ese carro puede ser el de antaño, puede ser el actual, pero ese vehículo a mí me parece que es espectacular. Ese es uno de los carros de mis sueños. Y le pongo una más difícil. 3 no Renaults que tendría, de lo que aprecia usted del sector automotor que lleva. Estos son 3 carros que me parecería espectacular tener. Pregunta complicada. No, pero sabes, a mí me gustan mucho los carros, por ejemplo,
Me gustan los 4x4 también. Entonces, bueno, voy a darte el top. Me gusta, no importa el orden, pero me gustaría Mustang. Me gusta mucho el Mustang. Me gusta mucho el Wrangler / Rubicon por el tema de lo del 4x4. Y también me gusta mucho un Aston Martin. Ah, pues sí. Estuvo bien ahí, sí. Así aterrizó donde era. Sí, sí, esos vehículos me parecen... Y otra pregunta obligada, Juan, antes de que José tome la palabra es, ¿qué espera toda la gente que nos está viendo? ¿Qué viene para Renault nuevo en 2026? Seguramente tendremos noticias, pero puedes dar, al margen de poderles contar, porque obviamente eso tiene confidencialidad, vienen cosas nuevas para Renault este año. Vienen cosas para Renault este año. Te voy a responder, Juan Pablo, inclusive con el Renault International Game Plan, que eso te va a dar un poco más, no solamente 2026, sino lo que podría venir entre 2026 y 2027. Mejor aún. Mejor aún. Entonces, el Renault International Game Plan es la traducción que hizo la marca Renault del Renaulution que se lanzó en su momento con Luca de Meo en el 2020, que era pasar del volumen al valor y hacer una nueva ofensiva de productos. Cuando hicimos ese Renault International Game Plan, que participé pues de primera mano, cuando lo hicimos en la marca Renault, nos comprometimos a invertir 3.000 millones de euros, a hacer 8 nuevos vehículos para ser lanzados entre 2024 y 2027, 2 nuevas plataformas y hacer la electrificación de nuestro portafolio. Uno de cada 3 vehículos, un tercio de las ventas a 2027 debería ser electrificada a nivel internacional. Y eso duplicando nuestra cifra de negocios por unidad entre el 2019, pues 2027 versus 2019. Entonces, ¿qué se viene para nosotros? Nosotros ya hemos lanzado, de esos 8 vehículos, hemos lanzado Kardian en el 2024, lanzamos Arkana, aunque Arkana no era de esos 8 vehículos, Arkana, lanzamos Duster y Tech, lanzamos Coleos. Bueno, entonces ahora para los vehículos que faltan tenemos nosotros Boreal, Renault Boreal, que ustedes participaron, José estuvo con nosotros en Brasil, está en camino. Después vamos a tener a Filant, que hicimos el reveal en Corea hace poco. Vamos a tener la camioneta Niagara, pues la basada en el concepto de Niagara, que también mostramos en el 2023 el Concept Car. Y vendrá un 8º vehículo, pero todavía es muy pronto para decirlo. Entonces, ese fue el compromiso que tuvimos entre 2024 y 2027. Entonces, estamos empezando 2026, ahí puedes tener algo de lo que se viene. Bueno, una pregunta así cauciosa, fundamental, como para ir cerrando. ¿Sofasa gana plata? Se demoró mucho en contestar. No, la verdad es que tuvimos un buen año y hemos sido muy juiciosos, José. Estamos trabajando realmente en perenizar y cuidar nuestra operación, en cuidar el trabajo que tenemos, porque tenemos una responsabilidad muy grande. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque es que cuando nosotros representamos, o sea, algunas cifras, acá también, a mí me gustan las cifras, y yo sé que, José, a vos también te gustan mucho las cifras. La industria automotriz en Colombia representa el 6,6% del PIB industrial. Sofasa representa el 97% de la industria automotriz de Colombia. Y como lo decía yo, tenemos 11.500 familias que dependen de Renault Sofasa, directa o indirectamente. Y es una industria a la que hay que creerle. Una industria por cada peso que se invierte para fabricar un vehículo, el PIB nacional crece en 2,6 pesos. ¿Eso qué hace? Eso hace que tengas una responsabilidad muy grande. No estamos hablando solamente de Renault, estamos hablando de la industria automotriz. Entonces, la verdad es que en este momento estamos trabajando para ser competitivos y para que nosotros podamos tener una perenización y poder estar 5 décadas más en el país. Entonces, ganamos plata, estamos haciendo un trabajo muy juicioso y sí estamos afortunadamente en verde.
y lo que queremos es poder perennizar en el tiempo estas operaciones, José. Bueno, pues yo creo que podríamos seguir hablando mucho rato de Última pregunta, José. ¿Cuál es la apuesta de unidades en el mercado nacional que ustedes vislumbran para 2026? ¿Estamos sobre las 234? ¿Creen que crece algo más? No, en este momento lo que yo pienso que va a terminar este año va a ser en 220.000. El año pasado terminamos en 234.000. ¿Eso qué quiere decir? Que si tomas la 234.000 como el año pasado y lo dividís por 12 meses, vamos a hacer lo mismo en este primer semestre. O sea, este primer semestre va a ser un año de 234.000. Lo que yo no sé es qué va a pasar en el segundo semestre. Entonces, siendo prudente, puede ser que sean más, puede ser que sean menos, pero yo creería que vamos a estar por vuelta de los 220.000. Un poquito menos. Puede ser. O un poquito más. O un poquito más. ¿Eso es excluyendo camiones o está hablando de otros excluyendo sectores? Camiones y buses. Bueno. Esos son como 20.000 más unidades. No, son versus el año pasado son 14.000 a menos. No, pero me refiero en el total del mercado. Que te sumas en 20.000 porque hace 250.000. José, pero me interesa, ¿cuántos ve usted este año? Pues obviamente que yo no soy la persona indicada, pero tal vez sí oigo información de muchos, sí. Me hablan de 15.000 unidades por encima de lo que... ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. Interesante, Juan Pablo. También nos han dicho 245 las marcas con las que he tenido contacto. Sí. Perfecto. Ajá. Ojalá que sí. Ojalá que sí. José, sí. Juan, es para nosotros en SPD un honor tener la oportunidad de conversar contigo, de oír todo lo que pudimos oír, de conocer, de entender y de poder de manera informal estar contigo y compartir en este espacio. José, muchas gracias. Juan, muchas gracias. A toda la gente de SPE, no se desconecten con nosotros, @SPE_Network, y pues les doy el micrófono para que despidamos a toda nuestra audiencia. Mil gracias, Juan Camilo, por haber estado realmente mucho tiempo de una agenda tan ocupada, pero sabíamos que íbamos a conversar sabroso. Y yo creo que a mucha gente le interesa todo lo que hemos hablado, todo el contexto, la profundidad y la facilidad con que nos has explicado tantas cosas de la industria. Y pues lo único que me queda por decirles es que nos vemos a final del año, a ver cómo nos fue. Claro que Lo volvemos a invitar. No, nos vemos en la planta, José. Bueno, la planta. En la planta. Sí, no, y bueno, José, como siempre, un placer. Ya hemos tenido oportunidades de hablar en Francia, en Brasil. Ahora estamos discutiendo aquí en esta invitación que les agradezco mucho poder tener este diálogo abierto. Y Juan Pablo también, un placer conocerte. Igualmente, no te conocía, Juan, pero un placer, y la verdad es que los espero ya la próxima en Envigado, en la planta, que vamos y recorramos donde, lo que digo siempre yo, donde pasa la magia, y vean ustedes de primera mano lo que es producir, y sobre todo por manos colombianas con tanta pasión y con tanto compromiso. Allá estaremos. Mil gracias por habernos acompañado. Ese día le tengo frijoles, José. Bueno, pero que sea la bandeja. Que sea la bandeja. Puede ir lunes, martes, miércoles y me aseguro de que haya bandeja paisa ese día. Genial, allá estaremos. Mil gracias, Juan Camilo, y gracias a ustedes por la paciencia de habernos acompañado durante todo este diálogo, pero creo que nos llevamos muchas informaciones, mucho tema, mucho contenido, mucho conocimiento, y quién mejor que pues el presidente de nuestra única ensambladora de una marca tan querida como es Renault, para que nos haya puesto en este escenario con toda su sabiduría y sus conocimientos. Mil gracias y mil gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. She said to me, well, you don't understand.